A partir de este instante, transcurrirán 30 minutos en los que trataremos temas de profundo interés para la familia. Universo y mente. Bienvenidos. ¿Están listos? Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Buenos días, yo soy Norma Burto y les saludo desde aquí, desde las cabinas de Universo y Mente, donde estamos transmitiendo este programa, que el día de hoy tiene un tema, pues todos son interesantes, pero hoy en especial, Pepe, porque nos encontramos siempre con comentarios o pláticas dentro de las terapias que damos, en donde quien nos consulta pues nos platica de eventos que nos damos cuenta que les parecen sumamente comunes, pero se detecta ahí el grado de violencia que puede haber, y es que la mayoría de las personas como que no tienen muy identificado exactamente cuál es la violencia intrafamiliar. Así es. Hola amigos, soy José García de León, soy su servidor y estamos aquí ante estos micrófonos de Universo y Mente, siempre llegando hasta la intimidad de tu hogar, de tu trabajo, en tu teléfono, ahí donde vas manejando, en fin, donde sea que nos escuches, cosa que agradecemos profundamente. Sí, efectivamente, la violencia intrafamiliar es un temazo, Norma, una cuestión que ocurre en la gran mayoría de las familias. El último, tal vez, en identificar ciertos matices de lo que es la violencia es el hogar donde se está viviendo. Sí. Hay gente que está tan habituada a esto que ni siquiera se da cuenta que vive en un marco de violencia. Y exactamente por eso, porque ya hay una cuestión común dentro de su vida, que pues se pasan de un lado a otro con esa misma situación. Esto es, en su casa tienen violencia, se empiezan a relacionar con alguien, el novio es violento, pero no lo detectan, realmente no lo detectan. Y aquí el problema es que muchas personas piensan que violencia es pues cuando te dan un golpe, una bofetada, un manotazo, un puñetazo, pero en realidad no es solamente esa la violencia. Si entendemos que la violencia es la acción de utilizar fuerza y la intimidación para conseguir algo, bueno, ahorita vamos a ir desglosando esto, vamos a ver cuántos matices hay, vamos a darnos cuenta. Incluso yo les pido que estén con las antenitas así como que muy paraditas para que vayan captando todo lo que vamos a comentar, porque muchas veces nosotros pensamos que no la estamos sufriendo, pero no nada más, decía yo, Pepe, es la violencia física, que no es solo el puñetazo o la bofetada, desde un pellizco, un jalón, cuando te están jaloneando y dices, pero no me pego, pues no te pego, bueno, pero no vas a tener una de violencia física, por eso que es un matiz, ajá, un matiz del hecho en sí. De ese tipo de violencia. Sí, yo decía que la mayoría de las personas solo ubican o piensan violencia igual a puñetazo, a bofetada. No, desde un jalón, desde un pellizco, hasta golpes de todo tipo, bofetadas, patadas, quemaduras. Las quemaduras también son una forma de violencia. Esa es la violencia física, y es la que comúnmente la gente identifica como molestia. ¿Dónde anda, señora? Es que les voy a decir que me quité los lentes y me jalé, entonces se le cayó la oreja del tirón. Me molestó esto y dije molestia, pero estamos hablando de la violencia. Y hay otra que a mí me interesa mucho enfatizar, Pepe, porque la violencia psicológica es bien común y muy difícil de detectar, o de que tú la entiendas como una violencia, ¿sí? Esto es, la violencia psicológica es desde la manipulación, que ya hablábamos no sé si la semana pasada o antepasada, sobre manipulación, pero el hecho de que te digan, y se da mucho en los novios, en los esposos, cuando dicen, bueno, si yo te digo que no te vistas así es porque te estoy cuidando, porque te quiero mucho y no quiero que te falten al respeto, o porque no quiero que te vean, cuando realmente tu forma de vestir pues no es como para que piensen en esas cosas. Eso es una forma de maltratarte, en que te estén imponiendo situaciones que no te dejen trabajar, que no te dejen estudiar, que te estén presionando siempre, que haya una descalificación en cuanto a tu forma de
actuar. Esto es, hay muchas personas que hacen algo, lo que sea, y su pareja o la persona que está a su lado o quien está ejerciendo la violencia es esa persona que te dice, pues sí, pero la verdad lo que hiciste no funciona, no sirve, o tú qué vas a saber, o tú nunca haces nada bien. O sea, de constante te está descalificando. Ese es otro tipo de violencia psicológica, otra manera más bien de violencia psicológica. Cuando hay menosprecio, cuando hay gritos, cuando hay insultos que de constante te están insultando o te están amenazando, Pepe, esa es una forma también violenta de tratarte, y mucha gente no lo identifica como violencia. Piensan que es un arrebato, piensan que es un impulso, piensan que es que estaba de mal humor, es que se enojó, es que también yo hice esto y por eso me gritó. No, definitivamente en una buena relación no tiene que haber ningún tipo de violencia. Es un fenómeno impresionante, Norma, el cómo personas que viven esto, especialmente, y hay que decirlo, estamos hablando dentro de lo que es el marco de la violencia en un matrimonio. Uh-huh. El 90% más o menos es sufrido por mujeres. Sí. Y el siguiente 10%, si no es que estoy hasta exagerando, uh-huh, que puede ser menos del 10%, es la violencia ejercida de la mujer hacia el hombre. Y el cómo en este caso te das cuenta cómo la persona que es violentada justifica a su pareja diciendo que a lo mejor yo actué mal, ¿no? Uh-huh. Hace poco hablábamos lo voy a volver a sacar, pero tiene que ver del asunto del caso de Pedro Ferriz, donde su esposa, en la entrevista que le hace Fernanda Familiar, habla de que tal vez ella hizo algo mal. Sí, es lo que hablábamos. Por eso Pedro le fue infiel, ¿no? Ese es el problema de las personas que son víctimas de violencia, que sienten que hicieron algo mal y que se merecen el castigo. Entonces, pero ya es un patrón de conducta, Pepe, que se viene arrastrando muchas veces desde la casa, desde que como hija lo vienes arrastrando porque en tu casa hay violencia. Entonces, sí, es un estándar, es una forma normal, así digámoslo, así lo ve la persona como algo normal. Exactamente. Porque eso está habituado desde pequeña. Y les voy a hablar, ahorita profundizamos un poco en esto que es lo más común, lo que estás comentando tú. Vamos a hablar también de la violencia económica, porque es de la que menos se comenta, sin embargo existe. La violencia económica es cuando vamos a pensar en el esposo, que no es que únicamente lo haga él, pero cuando quien es el proveedor, sea el esposo o la esposa, o la persona X que es quien provee en la casa, te pone como condición para que accedas a lo que te pide o para manipularte, condición de que no te doy dinero, no te doy el gasto completo, o si no haces esto, simplemente no te voy a dar o sea, económicamente le está presionando. Sí. Esa es la violencia económica. Y también consideran un tipo de violencia aquella en la que las mamás o quienes se encargan de los niños no los atienden, cuando los descuidan, cuando no les dan de comer, cuando no les proporcionan lo que necesitan. Ese también es un tipo de violencia. Entonces, aquí lo importante, Pepe, es que primero sepamos que hay varios tipos de violencia, para que vayamos encuadrando ciertas situaciones dentro de lo que estamos comentando, pero realmente la más común es justamente esa, la que se da por lo general en las parejas, como lo estabas platicando tú, y que se hace como una cuestión normal. Ajá. Normal. Ajá, exactamente. Y aquí la cuestión es que por lo general los niños, cuando en su casa ven que la pareja, que los papás se manejan con violencia, que se gritan, que se maltratan, que se pegan, que se ofenden, entonces ellos van tomando ese modelo, y cuando son adultos lo reproducen en la relación que ellos establezcan. Que es lo que llamamos patrones conductuales. Y tenemos que recordar, amigos del auditorio, que los patrones conductuales es algo que se desarrolla en automático. No es algo consensado, no es algo planeado. Simplemente el patrón automáticamente se va dando en función a lo que vives.
Si tú desde que estás en el vientre empiezas a experimentar aspectos de violencia, aunque si bien no hacia ti, que sí puede ser el caso, aún estando en el vientre, vamos a pensar, violencia hacia tu mamá, hacia tu papá, entre tus padres, desde ahí estás captando esa situación como algo normal y luego cuando naces lo sigues viviendo, entonces el patrón de conducta lo admites como válido, más cuando viene de figuras de autoridad como son los padres, y el día de mañana lo desarrollas, sea como hombre o sea como mujer, sea como dominante o dominado, y esto es un punto que supongo en algún momento lo vas a tratar, sí, Norma, porque para que haya un ser violento tiene que haber un ser permisivo, perdón. Exactamente, y además es que les voy a decir algo, se está moldeando la personalidad de los hijos, entonces al ver eso, Pepe, bueno, pues para ellos es común que si tienen un problema, lo van a arreglar a golpes, porque es la manera en que están viendo que se están resolviendo los conflictos que pasan, que se van dando en la casa, entonces se van acostumbrando. Y llega un momento, Pepe, especialmente cuando la violencia empieza, en que, como todo, es un proceso, empieza de poco a poquito. A veces, primero empieza con algún comentario, alguna ofensa, algún insulto. Miren, Pepe y yo normalmente lo comentamos cuando hay alguna pareja que está platicando con nosotros, que no se permitan llevarse de una manera en que empiezan a hablarse de tonto, idiota, estúpido, que pues yo nomás le dije tonto, pero poco a poco va avanzando como todo en la vida. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de parejas, Pepe, de cómo se van separando, cómo empieza a haber ya una situación difícil? Desde el momento en que antes se portaba de una manera contigo, y yo ponía el ejemplo de abrirte la puerta, ¿no? Y llega un momento en que, pues ya la costumbre, ya no te la abro, ya. Así pasa con las ofensas, con los comentarios. A veces sí, de broma, de cariño, ay, eres un tontito, a lo mejor, pero cuando se enfadan, empiezan a utilizar términos que el día de mañana van subiendo de tono. Y hay quienes, aparte por todo lo que traen encima de problemas personales, de traumas incluso, pues es el detonante para que ahí saquen toda la frustración que tienen, y empiezan los malos tratos, los jalones, los golpes, que te avientan y todo esto. Entonces, de verdad, a la primera señal de una situación violenta, deben de sentarse a platicar, o no lo deben de permitir, Pepe. Justamente el problema que se da en este tipo de situaciones es porque quien es víctima se siente avergonzado, le da pena que la jalaron, que la pellizcaron, y en lugar de hacer algo, pues lo que hace es, por ejemplo, cubrirse, si la pellizcaron, si la maltrataron y tiene los brazos moreteados, pues se pone una blusa de manga larga, se maquilla, o inventa el clásico, no me pegué con la puerta. O sea, cosas así que en realidad... Me pegué al abrir la alacena. Sí, exactamente. Oye, yo sí me he dado con la alacena. No, sí. Claro. Ahora resulta, ¿no? ¿O eras tú? O era yo. Sí. No, bueno, de verdad, y entonces, ¿saben qué pasa? Que también, ahorita les voy a decir más o menos cuál es el perfil de víctima y cuál es el perfil de agresor. Pero normalmente les digo, aquí hay que poner mucha atención, porque la violencia empieza poco a poco, y cuando ya se da en las parejas, en los matrimonios, la mayoría de las veces se da desde el noviazgo, Pepe. Sí. Por eso les decimos, el noviazgo es la etapa en la que tú empiezas, que no terminas, empiezas de conocer a la persona que está contigo, a la persona que está relacionada contigo, la empiezas a conocer, y ahí te das cuenta cómo tiene señales de persona violenta, y tú no lo tomas en cuenta. Desde novio se empezó a dar. Obviamente ya como matrimonio, ya en una relación cotidiana, pues ya sale, es más fácil que salga, ¿verdad? Como bien tú dices, Norma, la violencia se muestra desde los primeros momentos de la relación. Claro que siempre empieza esto así con un romanceo padre
Y es porque te quiero, te digo. Claro, pero porque quiero todo contigo y no lo he conseguido, ¿estás de acuerdo? No, o también no, por cuestión de celos, o sea, dicen, es que me puse muy celoso y por eso te grité. No, digo, por eso empiezan con bondades que están muy lejos de lo que es su verdadera personalidad. Okay. En el momento del romanceo, de la conquista, sacas tus mejores trapos como también tus mejores actitudes. Exactamente. Que no de ninguna manera implica el que seas una persona que así va a actuar por siempre, ¿no? Una vez pasado el tiempo, una vez que a lo mejor ya te dio el sí, una vez que ya a lo mejor se casaron, una vez que ya se fueron a la cama, viene el cambio de actitud y suele ser que va creciendo paulatinamente hacia aspectos de violencia, Norma, que puede ser físico, como tú lo dijiste. Me parece que no tocaste el psicológico, moral, parece porque resulta que he estado con los aparatitos aquí, señora. Pepito, hasta lo comentaste. Usted nada más se dedica a dar el tema y usted deja que uno esté aquí sufriendo con la tecnología. Ok. Y quiero decirles algo, donde se da este tipo de violencia, la que sea de la que hemos hablado, o sea, física, psicológica, económica. Hay violencia ante los micrófonos también, me acabo de dar cuenta, señora. Sí, claro que sí. Bueno, normalmente se piensa que solamente en la clase baja, Pepe, pero no, estamos hablando obviamente de niveles sociales. No nada más se da en la clase baja, se da en todas las clases sociales, pero les voy a decir algo, en donde hay menos recursos económicos, como que la violencia, Pepe, es más hacia el aspecto físico, o sea, lo que ya mencioné, golpes y todo esto, y en la clase alta, pues generalmente se ejerce más la violencia psicológica o la económica. Eso es lo que se da más en las clases altas. Entonces, ninguna... ok, tienes razón. Sí, ninguna, sí. Sin ningún nivel social está exento, ninguno. Sí. Pero, por lo general, porque justamente en las clases más acomodadas, pues como que no se estila mucho, pero no es porque sean menos agresivos, simplemente porque es más fácil y menos notorio, menos evidente, ejercer la violencia económica. Mira, yo pienso que esto tiene más que ver con la posición, la falsa posición que te da el dinero, el empoderamiento personal que sientes porque te sabes poseedor de una gran cantidad de dinero o de una gran cantidad, generador de una gran cantidad de recursos económicos, y es la manera en que, como bien tú dices, ejerces esa violencia y se ejerce sobre hijos, se ejerce sobre esposas, se ejerce sobre el amante, se ejerce ante cualquier persona que depende de ese sujeto, ¿no? También ese tipo de violencia la puedes encontrar en los trabajos, ¿no? ¿Sí? La violencia económica que se da a través de denostar el trabajo de alguien y por tanto no pagarlo debidamente, a veces a manera de vendetta, a veces a manera de, volvemos a lo mismo, demostrar tu poderío, ese absurdo poderío que da el dinero, ¿no? Sí, y miren, les voy a hablar un poco de lo que es el perfil de víctima, y esto es muy importante porque aquellas personas que son víctimas de violencia, de las que ya hemos hablado, cualquier tipo de las que ya hemos hablado, normalmente sufren un sentimiento de culpa, Pepe, y de vergüenza. O sea, lo que hablábamos hace un momento, creen que son merecedoras de ese maltrato, creen que bueno, algo hicieron mal y por eso les dieron un golpe, las ofendieron, entonces creen que son culpables de algo y se merecen el castigo. Y luego tienen mucha vergüenza porque les apena reconocer incluso ante su propia familia, sus más cercanos, normalmente no comentan lo que están viviendo dentro de la relación de pareja. O sea, este tipo de violencia les da mucho miedo, mucha vergüenza, comentarlo. También son personas sumamente... un factor que también en alguna forma puede ser entendible, el factor aquel en el que también un familiar se da cuenta que está siendo ejercida violencia en contra de alguien, de mi hermana, de mi primo, de mi hijo incluso, y entonces calla. Si bien tenemos que ser muy reservados, muy conservadores para ejercer una opinión sobre un ajeno, sobre una relación que no es la nuestra,
también tenemos que considerar que estamos siendo precursores o copartícipes de un delito al callarlo, porque esto es un delito. Sí. Esto no es una faltita taruga, no, esto es un delito. Sí, exactamente. Y bueno, obviamente la persona que es víctima empieza a llenarse de inseguridad. De por sí debe de ser una persona insegura, pero seguramente también, como ya lo hemos comentado, tiene una baja autoestima o empieza a tener sentimientos de minusvalía. Esto es, yo no puedo hacer nada, no soy nadie si no estoy contigo, y además el agresor así la hace sentir, que no vale nada si no está a su lado. Así que, bueno, ese tipo de sentimientos les orilla a estar soportando una situación así. También otro detalle muy importante, que la víctima depende económica y emocionalmente del agresor, y esto a las personas que están fuera de situación de violencia nos cuesta mucho trabajo entender por qué toleran ese tipo de agresiones, pero es por eso, porque se hacen emocionalmente dependientes de esa persona, aunque los maltraten, aunque les hagan 20,000 barbaridades. Llega un momento en que dependen de esa persona emocionalmente. Por otro lado, también nos comenta una amiga del auditorio, dice, aunque no es el tema, yo conozco a una víctima de su casero, no solo en la familia se da. Sí, es cierto. Bueno, esa es una forma de estar presionando y ejerciendo violencia. Sí. Yo lo dije en un principio, Pepe, el hecho de que haya actitudes en las que te están presionando para conseguir algo, que están utilizando la fuerza o la manipulación, eso es una forma de violencia. Entonces, ¿estás de acuerdo que se trata de personas, en el caso de la amiga que nos dice que esto es cuestión de alguien que es víctima de su casero, o en el matrimonio, o en la escuela, o donde esto se presente, que tiene que ver con falta de recursos? Me refiero a la persona que ejerce violencia, te está no tiene demostrando, recursos para conseguir lo que quiere o para llegar a un acuerdo, porque no tiene capacidad. No tiene esa capacidad. O sea, entre mayor sea la violencia ejercida, y esto de verdad tómelo en cuenta, en el matrimonio, como padres, como hijos, en el trabajo, como en el caso de una amiga donde nos habla que el casero la está fastidiando. Bueno, entre mayor sea la violencia, más estúpido es el que lo hace. Sí. Más grado de estupidez, más grado de cerrazón, de falta de recursos. Porque no han logrado lo que pretenden en la vida, que consideran que no han tenido una buena vida, que entonces se vuelven agresivas, se vuelven violentas, están peleadas con todo el mundo, aunque nadie les haga nada, sienten que el mundo está en su contra. Entonces están mostrando justamente esa frustración, esa poca tolerancia a través de sus actos violentos. Tienen muchísima dificultad para manejar sus emociones y sus impulsos. Y de esto hablábamos cuando estábamos comentando precisamente se me fue el día que hablamos de esto, que lo mencionamos, en donde hablábamos de que cuando no se pueden manejar las emociones, cuando eres impulsivo, fue en el programa de las personas impulsivas, llegan a un punto que a veces hasta cometen algún crimen, porque no pudieron manejar esa emoción o esa impulsividad. Entonces, bueno, les voy a decir ahora cuáles son las consecuencias del maltrato. Obviamente, y esto lo vamos a estar diciendo porque es real, cuando una persona es maltratada, está totalmente dañada su autoestima, es una persona que tiene mucha dificultad para relacionarse con los demás, tiene mucho problema le cuesta mucho trabajo cuidarse a sí misma, pues porque si la golpean, si le insultan, si la menosprecian, si la sobajan, pues obviamente no tiene ningún cariño hacia sí misma, y entonces tampoco se va a procurar ningún cuidado, y obviamente pues tampoco va a cuidar a otras personas porque no se sabe cuidar. Normalmente en las familias, Pepe, donde hay violencia, vamos a pensar en el papá o en el esposo, que es el violento, y entonces maltrata a la señora. Curiosamente, no nada más no va a poder defender a sus hijos, sino resulta que luego esas mujeres maltratadas repiten la agresión con los hijos, o sea, también a los hijos les golpea.
Va a haber, yo creo que en esta semana vamos a hablar de bullying, que es un tema que está sonando demasiado en estos tiempos, pero ojalá, Pepe, esto se me acaba de ocurrir ahorita, cuando hablemos de ese tema me gustaría que pusieras un video que está en internet, en donde nos podemos dar cuenta de cómo la violencia que se ejerce en el bullying viene porque son niños violentados en su casa. ¿Sí? Entonces, normalmente niños que son bulleados por sus padres, exacto, que son exigidos por sus padres, que son vilipendiados, menospreciados por los padres, y que, volvemos a lo mismo, adquieren un patrón de conducta que hoy día se le conoce, se le ha calificado como bullying. Esto no es nada nuevo, el nombre es nuevo. El nombre es nuevo. Sí. Yo, bueno, al menos desde que yo estaba en la escuela, porque yo lo padecí, sé que existe, entonces no es nada nuevo, solo que hasta hoy tiene un nombre, exactamente, y un incluso nombre. Incluso se está ya legislando al respecto. Sí. Entonces, bueno, ¿se acuerdan que hemos comentado que también cualquier situación emocional o psicológica va a provocar un problema de salud? Bueno, cuando estamos hablando de maltrato físico, cuando estamos hablando de violencia, las personas que la sufren pueden presentar cuadros de depresión. Hay quienes incluso intentan suicidarse porque sienten tan inútil seguir viviendo en una situación así, en donde las hacen sentir que no valen nada, que piensan en el suicidio. A veces son personas que tienen dolores crónicos, que tienen colitis nerviosa, por ejemplo, que tienen gastritis, en fin, una serie de dolores de cabeza, una serie de problemas que justamente es por esa situación que están viviendo. Y en los niños, por ejemplo, tenemos, cuando sufren violencia, son niños que tienen déficit de atención, tienen problemas de conducta, lo que hablábamos hace un momento respecto al bullying, empiezan también a ser muy broncudos con sus compañeros, o totalmente el extremo opuesto, Pepe, en donde se dejan golpear y maltratar porque sienten que pues es lo que merecen, que así deben de ser tratados. También pueden presentar problemas escolares, depresión, y aquí el mayor riesgo es que un niño, ya lo dijimos en un principio, que vive violencia en su casa, la va a repetir él hacia otras personas. Cuando sienta que tiene cierta autoridad, cierta dosis poder, de dominio sobre alguien, sin duda, la va a ejercer en alguna forma, pues, sea violencia física, moral, económica, del tipo que sea, la va a ejercer. Ok, miren, ya estamos por terminar. Lo único que yo quisiera pedirles a quienes encuadren en esta situación, que por favor pidan ayuda. Primero deben de estar bien conscientes de que es una situación que no tienen por qué vivir. Aparentemente piensan que si no lo soportan, entonces ¿qué van a hacer? ¿De qué van a vivir? ¿Cómo van a mantener a sus hijos? Pero hay soluciones. Lo primero es que te hagas consciente de tu situación, que pidas ayuda, que denuncies, y especialmente, Pepe, yo creo que la educación aquí es básica. Edúcate y educa a tus hijos con valores para que no esté esto promoviéndose, no esté esto pasando de generación en generación. Entonces hay que hacer conciencia de lo que estamos viviendo y saber que cuando tú tomas una decisión para hacer algo respecto a esta situación, no nada más te estás poniendo a salvo tú, sino estás poniendo a salvo a tus hijos. Y eso es bien importante, porque los hijos dependen totalmente de ti. Te pones a salvo tú, a tus hijos y a tus nietos, porque entonces el patrón de conducta de violencia se corta, porque empiezan a ver tus hijos en ti una reacción de detener, de protestar, de ir en contra de. Sí. Y no se trata de que, ya voy a reaccionar, entonces me le voy a ir a golpes a mí. Si me da uno, yo le doy dos. No, procede conforme se tenga que hacer, a través de la búsqueda de un psicoterapeuta, como nosotros estamos para ayudarles, o a través de una autoridad. A veces hay que denunciar. Hay que ir hasta el grado de una autoridad. Híjole, ya nos vamos, ¿verdad? Ya. Bueno, lo malo aquí es lo último que digo, que a veces las personas piensan que es privativo de la familia y que es un asunto que se tiene que arreglar dentro de 4 paredes, y no es así. No es así. No es un asunto que solo se va a arreglar entre el esposo y la esposa, ni entre el papá y el hijo, no. Si alguien es maltratado, si alguien es violentado, tienen la obligación
las autoridades de atender. Así es, y cada vez por fortuna lo hacen de manera más eficiente. Todavía no como debiera, pero ahí está. Bien, amigos, se acabó el programa. Les agradecemos su presencia, como siempre llegando a la intimidad de tus oídos. Que tengas excelente día. Hasta mañana.